Bueno, mis amados hermanos, es un privilegio poder volver a estar nuevamente con ustedes en este lugar para compartir la santa y preciosa palabra del Señor Jesús. Desde hace ya más de un mes venimos desarrollando un tema sistemático que, ¿cómo lo hemos titulado? A ver, ¿quién se acuerda del título de la predicación, de la enseñanza que ya venimos hace más de un mes dando? ¿Cómo? Dígalo fuerte. Aclarando verdad. ¿Cómo se llama? Díganlo todos. Aclarando verdades bíblicas. Aclarando verdades bíblicas. Gloria sea al Señor Jesús. ¿Qué temas hemos visto en Aclarando verdades bíblicas? Falsos profetas, bueno, ¿qué más? El bautismo, bueno, ahí, a ver, por allá. ¿Qué más? Hermano Andrés, ¿usted sabía otras? ¿Cuál fue? El ayuno. ¿Qué otras? ¿La qué? La adoración y la guerra espiritual, entre otras cosas que hemos visto. Amén. Si alguno de ustedes dice, wow, yo no he visto todo esto que pasó, ahí estamos subiendo los videos y ahí hay un tema que se llama Aclarando verdades bíblicas. Hoy vamos para la parte número 6. Gloria sea al Señor Jesús. Amén. Y para continuar con este tema precioso, les voy a invitar que vayan a 1 Corintios, capítulo 9. Gloria sea al Señor Jesús. 1 Corintios, capítulo 9, y vamos a continuar con este tema, aclarando verdades bíblicas. Un tema muy bonito que nos ha enseñado cosas muy, pero muy interesantes en todo lo que hemos venido desarrollando a través de las diferentes enseñanzas. 1 Corintios, capítulo 9, del versículo 1 en adelante, y hoy vamos a 1 Corintios 9, y hoy vamos a tratar un tema, los derechos de un apóstol, o en este caso los derechos del pastor. Amén. Amén. Y vamos, antes de empezar a reflexionar sobre este pasaje, vamos a leer lo que la Biblia dice. Los derechos del apóstol o del pastor. ¿Por qué hoy hablamos del pastor? Hay que hacer la referencia, porque hoy en día no hay apóstoles. Hoy no existen los apóstoles. Ya los apóstoles, la época de los apóstoles y los profetas ya pasaron. Hoy lo que vemos son obispos, pastores, o diáconos, o servidores, o ministros del Señor, según los requisitos y las palabras que la misma enseñanza escritural nos dice. ¿Amén? Amén. Entonces, vamos a revisar lo que el apóstol Pablo decía hace 2000 años sobre a lo que tienen o no tienen derecho los servidores en una iglesia. Dice de la siguiente manera: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no son ustedes mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? ¿O no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Tremendo. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Quién apacenta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no le pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿es gran cosa si cegaremos de ustedes lo material? Si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos hecho uso de este derecho, sino que lo soportamos todo para no ponerles ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor que a los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Pero yo de nada
de esto me he aprovechado. O escuche esto, ¿me he qué? Aprovechado. Ni tampoco les escribo esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no les anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es mi galardón? Entonces, ¿cuál es mi premio? Que predicando el evangelio presente ¿de qué manera? Gratuitamente. ¿De qué manera? El evangelio gratuitamente. Dígalo, ¿de qué manera se debe presentar el evangelio? Gratuitamente. Gratuitamente. El evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a un mayor número. Vamos a dejarlo hasta ahí. Gloria sea al Señor Jesús. Resulta que desde que empecé la enseñanza aclarando verdades bíblicas, son muchas las cosas que los hermanos me comentan y me preguntan a través de los seminarios, de los foros, a través de los discipulados, los domingos después de las enseñanzas, en llamadas personales que tenemos o en charlas que tengo con algunos hermanos. Y es sorprendente que muchos de mis amados hermanos nos preguntan, bueno, pastor, en la iglesia se dice que no hay que dar diezmos obligatoriamente, y eso lo sabemos, porque la Biblia al cristiano no le impone los diezmos. Eso está claramente establecido. Así que un pastor que hable o le imponga el diezmo a una persona como obligación, está mal. Está mal porque la Biblia dice otra cosa. Y la Biblia dice que los que trabajan o predican por dinero son ¿qué? Asalariados. No son pastores. ¿No me lo creen? Sin perder la cita de 1 Corintios, vamos a San Juan capítulo 10. Mire lo que dice el Señor Jesús. Para que no se lo crean a otro. Es que eso lo puede haber dicho Pablo, Pedro. No, lo dijo el Señor Jesús. 10. San Juan capítulo 10, versículo 1 en adelante. Dice así. De cierto digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Ojo a esto, vamos a ir empezando a tumbar ciertos mitos. El que no entra por la puerta del redil. ¿Cuál es la puerta del redil? Dígalo. Jesús, el Señor Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, ¿cierto? El que a mí viene no lo echo fuera, dice la Escritura. Entonces dice, el que no entre por la puerta, que es el camino, que es Cristo, que es el Evangelio del Señor. Quien no se quiera ir por la palabra del Señor, sino quiera irse por otro lado en el Evangelio, dice la Escritura, ese es ¿qué? Ladrón y ¿qué? Y salteador. Ladrón, el término no tenemos que aclararlo, ya está más claro, es el que roba. Pero ¿qué es un salteador? Que se aventaja, también ¿qué? El que no quiere sufrir el proceso, sino quiere saltarse las cosas. Por ejemplo, pastores lo que hablábamos ayer en el foro bíblico, de aquellos que no llevan sino 3, 4 meses en el evangelio y ya quieren ser pastores, líderes y profetas sin tener el proceso debido que la Biblia ordena. Ni un diaconado ni siquiera. Sin ni siquiera haber tenido un reconocimiento de la iglesia, sin haber hecho nada, sin una capacitación, una preparación correcta, sino solo que porque el Señor me habló, entonces me voy a hacer el ministerio. No, señores, esos son salteadores, los que se quieren saltar los procesos. Lo dice la Escritura. Amén. El que no quiere hacer el conducto regular que la Escritura nos pone, sino el que quiere hacer las cosas a la carrera. Yo no sé si a usted le ha pasado, que ha llegado a congregaciones donde hay hermanos ya de antigüedad, que ya han ido en sus procesos de formación, que se están preparando, que tienen un reconocimiento de la iglesia. Lo decíamos anoche en el foro bíblico cuando hablábamos de Filipenses capítulo 1, ¿cierto? Y entonces llega una persona nueva que habla muy bonito, que dice haber hecho, deshecho en otros lugares, y no, este es tremendo, venga, siga, predique, hágale, predique.
Y los ponen a predicar de una, los ponen a ministrar. Yo lo decía anoche con los que tocan la alabanza. Entonces, no, pastor, yo vengo de otra iglesia, yo tocaba la batería, yo tocaba el saxofón, yo hacía esto, eso. Y uno los escucha y, uy, este tipo sabe. Entonces, pongámoslo de una vez. Sin permitir que tenga su proceso, sin permitir, siquiera sin saber realmente con qué intenciones viene, cuál es su base doctrinal, cuáles son sus fundamentos de fe. Y aquí nos dice que estas personas que no quieren entrar por la puerta, es decir, que no quieren hacer las cosas como están ordenadas en la palabra, son ladrones porque muy seguramente no vienen a buscar el bien de los demás, sino su propio bien, y son salteadores porque no quieren someterse a los procesos, sino saltarse los procesos y meterse al evangelio y al ministerio por otros lados más fácilmente. No quiere ser la voluntad de Dios. Y esto lo dijo el Señor Jesús. Versículo 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Mas el que entra por la puerta, el que hace el conducto regular, el que se somete a la perfecta voluntad de Dios, ese es el pastor de las ovejas. Gloria sea al Señor Jesús. Dios lo bendiga, bienvenido. Siéntese por favor ahí. Gracias. Ese es el pastor. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre. Ojo a esto. ¿Quiénes se saltan? Los ladrones, los salteadores. Y los salteadores no son los dueños, no son los pastores verdaderos. Cuando usted es el dueño de una casa, por ejemplo, cuando yo vivo en una casa, ¿cierto? Cuando usted entra a su casa, ¿usted entra por la puerta o se salta por las paredes? Depende, no, pero en el conducto regular, ¿no? Normal, ¿no? Pues se le encarga la llave dentro para buscar. Pero generalmente cuando usted entra y va con sus llaves, hermano, para que me entiendas, va con sus llaves, ¿cierto? Entonces, usted entra por la puerta o se empieza a saltar, a meterse por la puerta. ¿Quién se mete por los tejados, por el patio, no por la puerta? El ladrón, el que viene buscando hacer males. Pero el de la casa entra por la puerta. Y esto es tremendo. Porque Jesús no vino a tumbar nada, sino Él vino y entró a hacer su obra. Y cada obrero de Dios entra de una manera correcta a hacer las cosas en el orden bíblico. No se salta, no se mete a la brava. No hace nada indebido. Procura hacer lo que Cristo hizo, entrar por la puerta, por el camino, por el evangelio. Y Jesús dice, vean, al verdadero pastor, el portero le abre, versículo 3. Y la puerta, el portero le abre. Y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño, ojo a esto, el extraño no seguirán. Al extraño no lo seguirán, sino oirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Y mire lo que dice. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto, les dijo, yo soy ¿qué? La puerta. ¿Se dan cuenta? Sí, señor. Porque alguna me dirá, pastor, pero es que usted no puede decir que Cristo es la puerta, pero porque muchos no entienden, pero ahí más abajo el Señor claramente dice, como no entendieron, les volvió a decir, muchachos, si no entendieron, se los explico con plastilina. Hay que entrar por la puerta. Yo soy la puerta. ¿Lo dice el Señor o lo dice su palabra? Amén. Yo soy la puerta, en versículo 7. Vamos para los. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les oyeron. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será ¿qué? Salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Y ahora sí viene el versículo 10, un versículo controversial. Y es la primera aclaración que hoy debemos hacer. Este versículo, San Juan 10:10, el ladrón
No viene sino para qué? Hurtar, Matar y destruir. ¿Quién es el ladrón? El que no es pastor, el que viene a... Este versículo siempre, muchas iglesias lo han usado para decir, es que Satanás no vino sino para matar, hurtar y destruir. Y ojo a esto, mis amados hermanos, en todo el pasaje Cristo no está hablando de Satanás ni lo menciona para nada. En el primer versículo Jesús dejó claramente establecido quién es el ladrón y quién es el salteador. Aquellos que no quieren entrar por la puerta, que no quieren hacer las cosas correctamente delante de Dios, sino quieren cual ladrones entrar y saltarse los procesos y robar. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Que muchos están usando el evangelio como un medio para beneficiarse a sí mismos y para robar y asaltar a la gente en su buena fe. A través de cosas como los pactos, la siembra, los diezmos, las ofrendas pro templo, bueno, tantas cosas, hermano, que ciertamente tienen una validez escritural, que ciertamente tienen un orden escritural y que se deben hacer como la Biblia dice, pero no como estos hombres lo proponen. Inclusive están vendiendo la fe cristiana, diciéndole a muchas personas, usted quiere un milagro, hermano Willy, venga, pacte por su milagro. ¿Cuánto gana usted? No, yo me gano 1,000,000. Bueno, hermano, arriésguese, traiga 500,000 pesos y ofrézcale eso al Señor para su milagro. Hermano Andrés, usted quiere restaurar su hogar con Paola y todo lo demás. Listo, traiga 1,000,000 y pacte por su hogar. Pero nadie le va a decir a usted, hermano, usted quiere restaurar su relación. Usted tiene que empezar a comportarse como hijo de Dios. Porque por más plata que traiga, si usted no cambia, si usted no corrige lo que está siendo deficiente en su hogar, no se va a restaurar. Y se convirtieron las iglesias lo mismo que hacen por allá en la brujería, los brujos, los hechiceros. Yo le hago el milagro, yo le hago el amarre, yo le doy el número del chance, pero traiga plata. Y paren de sufrir los amigos. El ladrón, es decir, estos tipos que no hacen las cosas correctamente, alineados a las escrituras, no vino sino para 3 cosas. Para hurtar, dice ahí, ¿cierto? Para robar, porque ciertamente roban. Y andan en aviones privados, y tienen megacasas, y tienen disque escoltas y carros blindados, y la gente de sus congregaciones, muchos aguantando hambre. ¿Ustedes creen que esa es la voluntad del Señor? ¿Es la voluntad del Señor? No. Por eso la escritura en Efesios capítulo 5 dice, ustedes no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprenderlas. Amén. Así dice la escritura. Gloria a Dios, aleluya. El ladrón no vino sino para robar, para matar. ¿Por qué para matar? Los sueños, las ilusiones de los Para La matar fe, las esperanzas, la los fe. sueños. ¿Puede levantar la fe? Señor, Pero también en una parte dice que Dios le da como poder a esas personas para engañar, ¿cierto? sí, pero eso lo dice con referencia a lo que va a pasar en la tribulación. Ojo a esto. Porque hay personas Por cuanto no que quisieron milagros. recibir la verdad. Claro, Por cuanto dice no porque quisieron- Dios enviará un poder engañoso. Ojo a esto. Para que los que no creen a la verdad, eso es 2 Tesalonicenses capítulo Crean a la 2, mentira. si no estoy mal del versículo 10 en adelante, 8, 9, 10, por ahí en adelante sigue. Dice, porque Dios les enviará un poder engañoso para que se pierdan en la mentira todo por cuanto no obedecieron a la verdad. Si usted dice yo quiero hacer las cosas correctamente delante de Dios, usted tiene que sujetarse a la escritura, a la palabra de Dios. Si usted se sujeta a lo que dice el hombre, si el hombre se equivoca, y si el hombre está enseñando errores, y si el hombre está enseñando mentiras. Anoche lo decíamos en el foro bíblico. Hermanos, ustedes a mí no me pueden creer todo que porque yo sea el pastor de la iglesia, que porque ya yo he hecho mis estudios. La misma escritura ahí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 29. Lo dice, que cuando el profeta se pare a predicar, dice, prediquen a lo mucho 1, 2 o 3 predicadores o profetas, ¿cierto? Y dice, y la iglesia examine, juzgue.
evalúe si lo que el profeta, el líder, el varón de Dios está enseñando es bíblicamente correcto o no. En la iglesia no se le puede decir amén a todo lo que el pastor diga, sin primeramente se pase por un filtro, y ese filtro es la palabra. Porque por eso nacen las herejías, ¿cierto? Primera de Corintios 14, 29. O bueno, no, 11 no. 14, 29. Primera de Corintios 14, 29. Ahí está claro. ¿Cuál es el deber de los hermanos? Juzgar, examinar lo que el varón de Dios dice. Pero tenemos cosas tan tremendas como las siguientes, mis amados hermanos. Bienvenidos, sigan, vean, hagan por acá. Denle ahí pues 5 por favor a la hermana. No le vea, hermano Marco, sigan bien, pues, siéntense por ahí. Hermano Brian, corra para allá un poquito y de ahí que ya no se sienten ahí. Buenos días, hermano Martín. Dios la bendiga. Seguimos, mis amados hermanos. Gloria a Dios. No se le puede decir amén a todo. Pero tenemos, y yo hace algunas predicaciones atrás lo hice, tenemos la evidencia, por ejemplo, de un tipo que en Estados Unidos, me ahorro el nombre, ya muchos de ustedes lo sabrán, ¿cierto? Porque hablemos del milagro Manuel del Santo, ¿cierto? Pase la raya, sí. De un tipo que comparó al Señor con una prostituta. Yo ya lo había dicho. Y entonces dijo que así como un hombre cuando quería los servicios de una prostituta, que la prostituta no le abría las piernas a alguien si uno no pagaba. O sea que cuando uno anda a la prostituta, entonces uno paga para que ella le abra las piernas. Y después hace la comparación más balurda del mundo. Dice, y si tú quieres que Dios te dé algo, Dios no te va a abrir las piernas si tú primero no pactas, si tú primero no siembras. Hermano, yo cuando miré eso, yo dije, yo esperé a que la iglesia se rebotara, dijeron, cogiera, le dieran piedra a ese señor. Pero no sé, 10,000, 20,000 personas allá. Y todos empezaron a gritar, a decir aleluya, gloria a Dios, a celebrar. Bueno, una cosa impresionante. Y acuérdense que hay un pecado que es imperdonable en la Biblia. El único pecado que el Señor no perdona. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso la Biblia cuando habla en libros como Primera de Pedro, Segunda de Pedro capítulo 2, cuando habla de los falsos profetas, y en la epístola de Judas, que es un solo capítulo, cuando habla de ellos y cuando habla de estos ladrones y salteadores, ¿cómo les dice? Les dice para quienes está reservada la más densa oscuridad en las tinieblas. Hay un versículo, pastor, que dice los que todavía hurten. Que el que roba no robe más ni nada de eso. Y los que dice que todavía roben, que hurten todavía. Ah, sí, hay uno también que dice, si usted va a robar, siga robando, que igual ya ese es su destino. Sí, pero el deber, es correcto, pero el deber de nosotros, como hijos de Dios, como personas que procuran estudiar la Escritura y servir a Dios, es alinearnos a lo que dice la Escritura. Por eso vuelvo y lo digo, y para la hermana que acaba de llegar, 1 Corintios 14, 29 dice que cuando el profeta se pare a predicar, el profeta no se refiere a que dice el Señor me habló, no, el que dice la palabra de Dios dice, ¿cierto? El pastor, el predicador, dice la iglesia debe juzgar, y examinar lo que se está hablando, porque no todo lo que dicen desde los púlpitos es bíblico. Pero como la iglesia no examina, como la iglesia no juzga, entonces da por sentado que todo lo que está diciendo es verdad y aún muchas veces participan en estas blasfemias y en estas herejías. Amén. Ojo a esto. Seguimos, estamos en San Juan capítulo 10. ¿Cierto? 10:10. El ladrón no vino sino para hurtar y matar. Hablábamos de matar sueños, ¿cierto? Hablábamos de matar las esperanzas de muchos cristianos. Pero ojo a esto, se ha llegado el punto, por favor apague el celular o bájele volumen, por favor. Gracias. Se ha llegado el punto, yo he visto entrevistas y han salido, no sé si ustedes han visto noticias en algunos países, donde los pastores por encubrir sus pecados, terminan hasta matando o ordenando matar a personas. Esto es tremendo. Y ustedes dirán que no es así, pero se ve más seguido de lo que parece.
Porque a veces los pecados o las cosas o lo que hacen es tan reprochable. Y para ellos mantener su imagen terminan matando literalmente a otras personas para encubrir sus pecados. Por eso es tan peligroso caer en las redes y en las manos, y yo diría no en las manos sino en las garras, ahí sí lo digo yo, de tipos o personas como estas, que no les importa la vida de nadie, sino solamente aprovecharse de ellos y después cuando no les sirve, destruirlos, matarlos y destruirlos. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia dice, por ejemplo, en el matrimonio, que la voluntad de Dios es que lo que Dios separó, lo que Dios unió no lo separe el hombre, estos tipos se atreven a decirle a muchas familias y a muchos hogares, sepárense, consígase una mujer de hermano Michael, si su esposa Catherine no le sirve, si ella no quiere, déjela, pídale a Dios que se la lleve, que la aleje y que le dé una que sí le sirva. O a la hermana Catherine, de pronto, no sé, le hayan dicho, no, si ese no quiere venir, hermana, esos hombres es lo que hay, Dios le traerá un varón que es, eso ore, que mejor dicho, que lo aleje. Inclusive con mi esposa una vez vimos en televisión en un pastor que inclusive respondiendo a una pregunta de una hermana le decía, hermana, ore para que el Señor mate a ese tipo y le dé un hombre que sí sea de Dios, que lo atropelle un bus o algo. Y yo decía, pero ¿cómo? Qué barbaridad lo que dice. ¿Pero cómo? Y la gente, y los hermanos allá muy encorbatados, muy con sus faldas largas y todo. Yo he venido para darles vida, dijo Jesús, y vida en abundancia. Gloria a Dios. Del Señor no procede nada que sea maligno, que sea mortal, que sea destructivo. Porque el Señor vino a restaurar nuestras vidas, a restaurar nuestros hogares, porque el Señor vino para que tengamos vida y una vida en abundancia, mis amados hermanos. Quien enseñe una cosa distinta a estos, no enseña la verdad. Es como lo dice la Escritura, un ladrón y un salteador. Pero sigue diciendo, ojo a esto. Mas yo soy el buen pastor, versículo 11, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es que asalariado. ¿Y porque le importan las ovejas? No le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Mira lo que dice el versículo 12, ¿no? Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las ovejas las dispersan. Así que el lobo las arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es que Asalariado. a un asalariado, al que va al evangelio por ganancias deshonestas, el que predica por aparentar, por pretender ser más que los demás hermanos, a ese no le importan las ovejas. Lo único que le importa al asalariado es lo que le puedan dar o lo que pueda sacar o robar de las ovejas. Y cuando ve venir el peligro, cuando ve venir al enemigo, deja las ovejas a su suerte, para que el enemigo, el lobo, que sí es el diablo, haga lo que quiera con esas ovejas. Y lo hace porque no es pastor. Es un asalariado al cual no le importan las ovejas. Y de esa clase de gente estamos llenos actualmente en muchas congregaciones. Y a esa clase de gente es las que los hombres y mujeres del cristianismo hoy en día veneran y adoran más que al mismo Señor.
Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre. Nosotros debemos revisar, mis amados hermanos, si estamos en una iglesia de sana doctrina. Si la persona que nos enseña realmente es un pastor o es un asalariado. Si la preocupación del pastor es realmente hablar la palabra de Dios o enseñar doctrinas humanas para engañar y torcer y acomodar todo a su beneficio. Anoche lo decíamos en el foro bíblico, permítame, hermano. Muchos hermanos creen que el pastor lo hace una corbata, un saco bonito y una Biblia grande debajo del brazo. Y andan así. Uy, ese tipo es el pastor. Uy, una unción de Dios, es un varón de Dios. Dice por ahí un refrán, ¿no? La imagen no es nada. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Ojo a esto, hermanos. Usted no crea que alguien es hijo de Dios por la apariencia, por la corbata. Ahora no es que esté en contra de ella, ¿no? Por eso el pastor Adrián no usa corbata, no, hermano. La verdad, no. Yo a rato la uso, a rato no. Usa saco. Sí, así de sencillo. No es que esté en contra, al contrario, a mí me gusta mucho la corbata. Pero bueno. Sí, antes ya la he dejado porque antes eso. Pero bueno. Como cojote. Al predicador no lo hace la corbata, no lo hace el carro, no lo hacen las propiedades que tenga o no tenga. Lo hace el que esté sometido a la palabra de Dios. Nos hace la voluntad de mi Padre. Al predicador lo hace el verdadero amor que él tiene por las ovejas, que Cristo le entregó en sus manos para que las apaciente. El verdadero predicador de Dios sabe que las ovejas no son suyas. ¿Son de quién? De Cristo. De Cristo. Y que como predicador tiene una gran e inmensa responsabilidad de cuidar, de tratar y de enseñar con amor lo que el Señor ha encomendado en sus manos. Esa es la realidad. Y quiero decirles, esto para nada es fácil, pero es una bendición. Ahora, ¿por qué usé el texto de San Juan 10 para hablar de 1 Corintios 9? Porque quise, antes de empezar a desarrollar 1 Corintios 9, establecer una base de qué es lo que hoy en día está pasando y que Jesús lo dejó claramente establecido. Hay muchos ladrones, salteadores, mentirosos, asalariados que están gobernando las iglesias y que lo están así. ¿Saben por qué hacen esto y por qué se aprovechan de las ovejas y por qué vienen y enseñan todas estas doctrinas y se empoderan de los hermanos? Porque toman capítulos, pasajes como 1 Corintios capítulo 9 y los tuercen y los acomodan a su beneficio. Y entonces, teniendo esta base, esta claridad de quiénes son estas personas, vamos ahora sí nuevamente a revisar 1 Corintios 9 para mirar si el Señor les está avalando a ellos el que hagan esto o no lo están avalando. Porque el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 9 que el apóstol, el Hijo de Dios, tiene un derecho. Tiene derecho. Pero el derecho debe estar sometido a la palabra de Dios. Amén. Amén. 1 Corintios 9 y volvemos a leer. Teniendo esta claridad. No soy yo apóstol, no soy libre, no he visto al Señor Jesús, nuestro Señor. ¿No son ustedes mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor. Contra los que me acosan, esta es mi defensa. El apóstol Pablo establece un principio claro. Resulta que habían 12 apóstoles, los que el Señor escogió. Y Pablo mismo declara en sus epístolas que él fue el último de los apóstoles y como un abortivo. Como un abortivo. Que él fue el último de los apóstoles y como un abortivo. Sin embargo, en el mundo cristiano de esa época, del primer siglo, muchos decían que Pablo no era apóstol. Que Pablo no merecía ese título. Y que al no merecer ese título, tampoco merecía ser partícipe de los derechos que todo apóstol tenía.
Vamos a revisar cuáles derechos. Entonces, el Señor, Pablo les dice a la iglesia, ¿yo acaso no soy apóstol? ¿Acaso no soy libre en el Señor? ¿Acaso ustedes no son mi obra? Si para otros no soy apóstol, ciertamente para ustedes lo soy. Y aquí quiero entrar en algo bien tremendo, mis amados hermanos. Y quiero hablar de mi experiencia personal, un poquito. No hacer testimonio, no. Muchos cuando nos ven a nosotros, empiezan a decir, ese no es pastor, ese no es ministro, ese no es hijo de Dios. Pero venga, ¿usted por qué dice eso? Porque es que nosotros no lo hemos ordenado. Porque yo no lo he declarado a él servidor de la iglesia. Ah, ya, o sea que no es Dios quien nos elige y nos da el ministerio, sino son hombres. Interesante el asunto. Y nos tocaría decir como el apóstol Pablo dijo, si para otros no soy pastor, ciertamente para la congregación donde estamos, lo soy. Porque dice, ustedes son la evidencia de mi apostolado. En este caso, ustedes son la evidencia de que ciertamente soy el pastor y hay una obra que está creciendo en el Señor. Amén. Aunque para muchos no lo seamos. ¿Nos debe importar acaso lo que otros digan basado en energías y en cosas que tuercen, palabras que tuercen para acomodar a su beneficio? ¿O nos debe importar lo que el Señor diga y lo que claramente está establecido en su palabra? Un hijo de Dios se somete a la palabra y solo a la palabra. Amén. Y decía, contra los que piensan de esa manera sobre mí, esta es mi defensa, esta es mi respuesta para ustedes. ¿Acaso yo no tengo derecho o no tenemos derecho nosotros de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también nosotros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Y aquí quiero hacer una aclaración. ¿Quién es Cefas? ¿Otro que predicaba de Cristo también? No, señor. Dígalo. Ah, bueno, usted no lo diga porque está, ya lo dijo él. ¿Qué dijo él? Pedro. Cuando la Biblia habla de Cefas, Cefas era otra forma de llamar al apóstol Pedro. Ojo a esto. Cefas es Pedro. Cefas es Pedro. ¿Y qué dicen los hermanos del Señor? Son los hermanos. Y cuando dicen los hermanos del Señor, eran los hijos de José y María que también servían en el ministerio. Que es Santiago, que era uno de ellos. Se cree que Judas también era otro hermano del Señor. Y Jacobo, que era otro de los hermanos del Señor. Hermanos de sangre. De sangre, hijos de José y María. Entonces, yo por ahí estuve viendo que hay creo que es un cura católico, no estoy mal, que está por ahí en las redes sociales diciendo, hablando del celibato, que los hombres de Dios puedan tener mujeres, pero que Pedro no, que Pedro tuvo suegra, pero que nunca fue casado, que no hay evidencia de que nunca haya sido casado. Y aquí el apóstol Pablo dice, ¿acaso yo no tengo derecho de llevar una hermana por mujer, como también lo hacen los demás apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas? Y cuando hace la referencia de Cefas, usted vaya y estudie quién era Cefas, y Cefas era el apóstol Pedro. Papi, Wow. acá lo colocan de otra manera, dice que si acaso no pueden llevar una creyente por esposa cuando viajamos, dice. Por eso, Tan bonito que lo explica. generalmente no es solamente cuando viajan, una creyente, una hermana. Sí, Pero no, entonces no ahí lo harían entender diferente, que solo cuando viajaban. No. Ahí no lo hacen entender diferente. Dice, Recuerden, cuando viajan. viajan. Pero es que acuérdense que el apóstol Pablo no estaba solo en un sitio. El apóstol Pablo fue el primer misionero, por decirlo de alguna manera, y él iba a una iglesia, a una ciudad, establecía, iba, y él fue el que fundó iglesias por toda Asia y Europa. Entonces, el ministerio de Pablo no se enfocaba en estar en un solo sitio, como lo hacemos nosotros predicando, sino que él viajaba y establecía iglesias, y los que con él iban hacían todo ese proceso. Entonces él dice, bueno, ellos tienen sus esposas allá, no merecemos nosotros en estos viajes tan largos, extensos, tener una esposa, una hermana que sea nuestra esposa y nos acompañe en todo este proceso. A eso se refería, no decir solo los viajes, sino que fueran sus compañeros, sus compañeras, no solo en lo carnal, sino también en toda la obra del Señor.
Pues sí, pero cuando uno lo lee así, se malentiende. Cuando uno lo lee así se malentiende, pero ¿por qué se malentiende? Se malentiende porque a muchos se les ha olvidado, y vuelvo y lo digo, el texto sin su contexto se convierte en ¿qué? En un pretexto. Si tú lo lees en esa sola cita, bueno, de la traducción que lo hicieron así, pues de pronto pueda que no lo entiendas muy bien. Pero como no existe una sola versión, existen muchas más versiones. Tú puedes poner 10 versiones distintas y comparar todas las versiones y entre todas te van a dar una mejor perspectiva de lo que el pasaje dice. Yo no me puedo quedar muchas veces solamente con lo que dice una versión, y más de estas versiones actuales, que aunque son muy buenas, en otras ciertas partes hay que revisarlos, hay que ponerles cuidado. ¿Amén? Amén. Dice, no tenemos derecho nosotros de llevar una hermana por mujer, y menciona al apóstol Pablo, que era Cefas. Este padre dice que Pedro tenía suegra, pero que no tenía mujer. Y aquí se le cae todo ¿cómo es posible que yo tenga mujer, que yo tenga una suegra y no tenga esposa? Además, si usted va a la cultura israelí, Pedro era judío. Y Pedro, como judío, en la cultura judía no habían uniones libres. O, perdón la expresión que muchas veces dicen, arrejuntados. No. Allá por la ley, todos debían ¿qué? Casarse. Así que cuando se menciona que un hombre judío como Pedro tenía suegra, es porque por cultura él estaba casado. Así de sencillo. Y el apóstol Pablo aquí lo ratifica. Pero sigamos adelante, mis amados hermanos. Entonces dice, ¿acaso no tenemos derecho de traer mujer como los demás apóstoles? ¿O solo yo y Bernabé? ¿No tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No lo dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no le pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió ese texto, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza debe recibir su fruto. Si nosotros, se refiere el apóstol Pablo al servidor de Dios, si nosotros sembramos en ustedes lo espiritual, ¿será gran cosa esperarse y cegar de ustedes lo material? Si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todos para no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Ojo a esto, que vivan del evangelio, no que se aprovechen del evangelio, no que abusen del evangelio, no que hagan mercadería del evangelio. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Pero yo en nada de esto me he ¿qué? Aprovechado. Porque sabía Pablo que muchas veces ya había visto que otros se estaban aprovechando de esto, torciendo esta escritura para sacar ganancias deshonestas y vivir a expensas de la iglesia. Pero yo en nada de esto me he aprovechado, versículo 15, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente como gratuitamente. Dígalo fuerte todos, presente como gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Esto no es otra cosa. Hermano José, por favor apague el celular.
Gracias. A todos les digo, por favor, apaguen el celular para que no incomoden. Gracias. Gracias. Ahora bien, y esto lo hago de buena manera, porque esta es mi gloria. Y entonces el apóstol Pablo expone lo siguiente. ¿Quién fue soldado jamás a sus propias expensas? ¿Qué quiere decir soldado a sus propias expensas? A su suerte, como dice a su alario. ¿Quién es un soldado? Es una persona. Es una persona que ¿qué? Que lucha por algún... Por un objetivo, sí. No, soldado es una persona que está dirigida con Que no tiene órdenes. otras personas. O sea, No, tiene- soldado. Soldado. ¿Quién es un soldado? ¿Qué es un soldado? Pues que recibió... Un soldado es una persona que puede Que está preparada para la batalla. Está en la armada, La ¿no? milicia, sí. Se cascaron con esa pregunta todos. O sea, está en una milicia, está en un El régimen. soldado es una persona que sirve en un ejército para proteger una nación o en la antigüedad a un rey o proteger a la gente. Sirven y protegen. No, nadie dijo eso. Nadie lo dijo. Nadie lo dijo. Ojo a esto. Cuando dice el apóstol Pablo, ¿quién es soldado a sus propias expensas? Es a sus propias expensas, es decir, a su propia manera. Me pongo un uniforme militar, cojo un fusil, me consigo un fusil y me salgo por allá a andar y a pedir papeles. ¿Eso es legal? No. ¿Eso es permitido? O sea, como si fueran ¿Sería los paramilitares, reconocido esos como un paramilitares. soldado real? No. ¿Por qué? Porque un soldado tiene... O sea, Porque tiene lo el estoy deber. haciendo a mis propias expensas, es decir, bajo mi propio interés. Porque no tengo quien me gobierne, no tengo quien me dirija. No tengo ni siquiera quien pague mi sueldo o mis honorarios por servir a hacer esa labor. Un soldado generalmente le sirve al poder político de una nación o un imperio. ¿Quién le paga al soldado? El Estado. El Estado. ¿Quién ordena al soldado? El Estado. El soldado va a hacerse matar porque sí le pareció a sus propias expensas, inicia una guerra con otros, él solo contra un ejército. No, el soldado hace parte de una milicia, hace parte de una fuerza, hace parte de un ejército. Y aquí dice el apóstol Pablo, ¿quién fue soldado a sus propias expensas? Es decir, yo soy pastor de la iglesia, cuando lo traemos al contexto cristiano, yo soy compastor de la iglesia y viviré de mis propios medios. ¿O no es la iglesia la que tiene una responsabilidad de también velar por las necesidades del pastor? Eso es lo que está diciendo. Y si usted no me lo cree, léalo, lo acabamos de leer. Porque dice, ¿se le pondrá acaso bozal al buey que trilla? Y después dice Pablo, ¿el Señor dijo eso en la Escritura porque quiere mucho a los bueyes o lo dijo por nosotros? Dijo, ciertamente lo dijo por nosotros. Dijo porque el que ara, el que trabaja la tierra, el que la siembra, el que la cultiva, lo hace con la esperanza ¿de qué? De recoger, de comer de lo que él ha plantado, de comer de lo que él ha producido, comer de lo que él ha trabajado en el Señor. Ya dirá, si usted en su casa tiene un jardín y usted siembra tomates, supongamos, cuando los tomates crecen, ¿usted qué piensa hacer con ellos? Un buen guisado, ¿cierto? ¿Sí? O usted siembra para que otro venga y se lleve lo que usted plantó. No, pastor, no los quiero comer, pero sí los quiero vender. Pero igual es para que le produzca algún beneficio. Ahora, el apóstol Pablo hace esta alegoría diciendo que los que trabajan en el Señor deben vivir del Evangelio. Vivir, no abusar. Sin aprovecharse. ¿Cierto? Y dice, y es mucho que si nosotros sembramos en ustedes lo espiritual, no recojamos en ustedes lo material. ¿Lo dice la Biblia o me lo inventé yo? Ah, bueno. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es cuando este texto lo llevan fuera del contexto. El problema es cuando este texto lo convierten en una forma de robar a la iglesia. Y por eso puse de ejemplo al principio en el capítulo 10 de San Juan.
¿cierto? Pastor. ¿Quién es el ladrón y el salteador? El asalariado, que solo entra por dinero a la iglesia. Y usa textos como estos para decirle, vea, es bíblico, tengo derecho. Que si a la iglesia entra plata, tengo derecho. Sí, usted tiene derecho. Tiene derecho de suplir sus necesidades, de comer para usted y para su familia. Lo que no tiene derecho es a abusar de ese derecho. Lo que no tiene derecho es a que usted coja todo y se lo embolsille, mientras otros hermanos tienen necesidades Se en la llama iglesia. enriquecimiento ilícito. Sí, señor, ganancias deshonestas, lo dice la Escritura. Eso es lo que dice la Escritura. Y por eso Pablo dice, terminando el pasaje, que aunque él tiene ese derecho, no hace uso de él, para no ponerles carga a los hermanos, para no serle peso a los hermanos. Ciertamente cualquier pastor tiene derecho a recibir y a recoger de la iglesia. Pero ojo a esto, no estamos hablando solo de dinero. Porque es que muchos lo quieren llevar a dinero. Yo se lo decía a un hermano en estos días en una charla que tuve con él. Hermano, si yo he sembrado amor, cariño, respeto en ustedes, ¿qué es lo mínimo que yo espero recibir de ustedes? ¿Que me traten mal? ¿Que me menosprecien? ¿Que me odien? Cuando yo he sembrado amor, cuando yo he sembrado dignidad y respeto en cada uno de ustedes, lo mínimo que uno espera es recibir lo mismo. En los momentos de dificultad que muchos han tenido, y cuando el pastor está ahí apoyando, fortaleciendo, acompañando, ¿qué es lo mínimo que el pastor desea recibir a cambio cuando él esté pasando por necesidad, dificultad o enfermedad? El mismo apoyo y respaldo que ha sembrado. Y si el pastor siembra en los hermanos lo espiritual, permítame otra vez, hermano, lo verdaderamente espiritual, porque no todos siembran lo espiritual. Si el pastor siembra lo espiritual, será mucho pedirle a los hermanos que siembren en lo material para la iglesia. Yo tengo que decirles algo muy especial a cada uno de ustedes. Me gozo de que estamos en una congregación donde todos nos apoyamos. Y esta semana fue una evidencia con nuestro hermano Cristian, que sufrió su accidente. Y vimos cómo la iglesia se unió, respaldó, apoyó. Hemos visto cómo muchos hermanos de la iglesia nos han apoyado a nosotros de diferentes formas, con equipos, con cosas, para que podamos predicar la palabra del Señor, para que podamos hacer la obra de la mejor manera. Esto es impresionante. Y por eso un verdadero predicador, mis amados hermanos, no tiene que estar imponiendo nada a la fuerza a la gente, sino enseñándole lo que es correcto bíblicamente. Y el apóstol Pablo remata esta disertación de una manera tremenda. El que trabaja en el evangelio, ¿qué hace? Viva del evangelio, como lo hacían los sacerdotes y los levitas en el pueblo de Israel en la antigüedad. ¿De dónde comían ellos? De lo que entraba en el templo. La gente llevaba los diezmos, las ofrendas, y ellos vivían y sostenían a sus familias, y también con esos diezmos se le daba al huérfano, se le daba a la viuda, se le daba al pobre, al necesitado. Se hacía dentro de un orden correcto. Y el apóstol Pablo dice, y a ellos lo hacían allá, y ellos participaban de lo que llegaba a la iglesia. Dicen participaban, no dice lo cogían todo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Una cosa es participar, porque se tiene derecho como hijo de Dios. Y otra cosa es abarcarlo todo. Señora. Es una pregunta. Cuando hemos escuchado varios siervos de Dios que dicen que Dios les llamó a tiempo completo. Entonces, que a sí mismo, pues, o sea, cuando se llaman a tiempo completo es que se dedican solo a la obra de Dios. Que el Señor los llamó a tiempo completo. Sí, es que Dios me llamó a mí a tiempo completo. Pues a menos de que el cielo se abra y una voz estrepitosa del cielo diga, hijo, te he llamado a tiempo completo, eso no es bíblico. Ojo a esto, mis amados hermanos. Porque usted empezó a darle a otra de las claridades que hay que hacer, porque me han hecho la pregunta. A mí me han dicho varias personas, venga, usted debería ya dedicarse de tiempo completo a la obra. Y ciertamente es necesario.
Ciertamente es necesario, ¿por qué? Porque gran parte de mi tiempo lo paso trabajando en otras cosas y la Biblia dice que entre más podamos estar en las cosas de Dios, mejor. Pero ok, pongámoslo en el caso de Adrián Villavo. Vengo con esa falacia, ¿no? Es que el Señor me llamó a tiempo completo. ¿Y acaso yo cuando soy pastor lo soy a medias? ¿Acaso a mí en este momento, cuando yo digo que soy pastor de la iglesia, lo soy a medias? O el hecho de que yo tenga un trabajo y produzca para mi casa y también haga la obra del Señor, ¿quiere decir que yo solamente soy pastor a medias? Medio tiempo y pastor al otro tiempo, ¿no? Yo soy pastor todo el tiempo. Y sabes que lo bonito que antes nos da ejemplo. Gracias hermano, yo soy pastor en todo tiempo. Porque el pastor no es solamente cuando está en la iglesia o cuando está visitando a los hermanos, sino también en su vida personal, en su trabajo, en sus relaciones, en su estudio, en su hogar es pastor también. Y ciertamente, vuelvo y le digo, no es fácil, pero hay que hacerlo. Ahora, cuando hablamos de la necesidad de que el ministro de Dios esté todo el tiempo completo dedicado a la obra, sería buenísimo porque habría más tiempo para ir a visitar a los hermanos, compartir, hacer más enseñanzas, formarnos más. Pero, hermanos, un pastor sabio y prudente, un hombre de Dios, debe pensar primeramente si al hacer esto va a imponer carga sobre los hermanos. Porque, ok, me vengo a trabajar de tiempo completo. Y entonces tendría que empezar a modificar mis sermones para irle diciendo a los hermanos, traigan plata, porque yo necesito quien me pague mi sueldo. Deseo y anhelo yo estar de tiempo completo como lo dicen. En la obra sí, claro. Pero cuando la obra llegue a un momento en que sea autosuficiente. Llegue en un momento donde uno pueda dedicarse el tiempo porque sabe que por lo menos sus necesidades básicas van a ser suplidas. Y esto depende sencillamente de cada hermano y de cada hermana que de buen corazón, con sus aportes, con sus ofrendas, lo haga. No por imposición, sino porque saben y entienden que todo cristiano tiene un deber. Ojo a esto, los diezmos no son obligatorios bajo la gracia, pero el dar, el compartir, el llevar bendición a la iglesia, sí es algo que está claramente establecido. Y ojo a esto, el diezmo tan solo le decían a uno el 10%. Si lo quería dar de buena gana, bien. Si lo quería dar a las malas, lo daba y ya cumplía. Pero el Señor dice que cuando los hermanos traían las ofrendas a la iglesia, no dicen traían lo que les sobraba. Daban todo si era posible. Todo lo daban. Habían hermanos, dice la escritura, que vendían una propiedad y traían el producto, el producido de ese terreno y se lo ponían todo a los pies de los apóstoles. Imagínense el temor, el respeto que le tenían a los apóstoles. Lo ponían a los pies, vendimos todo y aquí se lo ponemos. Y la escritura no dice que ellos cogían y bueno, Juan, tome para usted. A ver, Matías, tome para usted. No. Listo, hermanos. Y dice la escritura, lo repartían entre todos según la necesidad de cada quien. ¿No me lo creen? Vayan a Hechos capítulo 2. Revisen desde el versículo 42 en adelante. Vamos a leerlo. Para que no me lo crea a mí, para que se lo crea la escritura. En adelante. Ojo a esto. Ya les digo la cita exacta. Hechos capítulo 2. Mire lo que dice la escritura. Y perseveraban versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan, es decir, compartían el alimento, y en las oraciones. Y sobrevino un gran temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban como Juntos. Oiga, solo uno. Todos los que habían creído estaban como juntos. Y tenían en común ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Solo uno. ¿Por qué no les agrada la palabra, hermanos? Y tenían en común ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Dígalo, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Si usted es de los que es incapaz de tener cosas en común con sus hermanos,
yo creo que está como el comercial del banco, está en el lugar equivocado. Porque la verdadera iglesia del Señor debe estar junta y tener todas las cosas en común, aún sus necesidades. Eso es lo que hace una verdadera familia de la fe, que se une como una sola familia y se apoyan los unos a los otros. No importa si es el pastor, no importa si es el hermano, la hermana, no importa si es la persona que recién llegó hace 8 días a la iglesia. Debemos estar juntos como una verdadera familia, apoyándonos los unos a los otros. Y dice el versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes. ¿Los apóstoles decían, vaya, véndanlo? No. Era voluntario, ¿cierto? Era voluntario porque ellos entendían que todo lo que habían recibido del Señor era un inmenso regalo que jamás con todo el oro del mundo se puede pagar la salvación. Jesús dijo, de gracia recibieron, dad de gracia. De buen corazón. Entonces ellos, al ver todo eso que estaba pasando en la iglesia, la unidad del cuerpo de Cristo, el amor, la predicación de una palabra sana, muchos de los que tenían propiedades vendían sus propiedades y bienes y lo repartían a todos según qué. La necesidad de cada uno. ¿El pastor se quedaba con todo? No. ¿El pastor abusaba del derecho? No. Dice la escritura, y lo repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Venía un hermano, pastor Adrián, vea, vendí esto, tengo esta bendición para la iglesia. Uy, hermano, gracias, Dios lo bendiga. Y entonces, hermano, vea, llegó esta bendición. ¿Quiénes están necesitados? Entonces decía el hermano Brian, no es más, pastor, la hermana tal necesita esto. Bueno, vamos a llevarle, vamos a colaborar. Y se repartía según la necesidad de cada uno. Ciertamente habían personas que no necesitaban, pero ciertamente habían muchos que sí necesitaban. ¿Y qué produjo este tipo de acciones? Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de hacer salvos. ¿Quién no quiere pertenecer? ¿Quién no quiere pertenecer a una iglesia que es verdaderamente unida? Amén. Que verdaderamente hace las cosas dentro del orden bíblico. Allá esos cuentos que ya están mandados a recoger de que yo soy el pastor y usted tiene que bendecirme porque si la cabeza, dicen, si la cabeza es bendecida, el cuerpo es bendecido. Les quiero decir algo, eso no dice la Biblia. Además, la cabeza de Cristo no es el pastor, la cabeza de la iglesia no es el pastor humano. La cabeza del cuerpo, que somos todos nosotros, ¿es quién? Jesucristo. Dígalo nuestro fuerte, ¿es Salvador. quién? Jesucristo. Dígalo fuerte, ¿quién? Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por todos los siglos. Solo Cristo, nadie más. Y aunque tenemos este derecho de vivir del Evangelio, me impacta lo que Pablo dice al final, pero que es lo que muchos pastores no dicen ni leen, porque ya no les conviene. Leen hasta ahí, hasta donde dicen hay que vivir del Evangelio. Pero Pablo dice, y aunque yo tengo este derecho, no abuso de él. No participo de él, porque por el amor que le tengo a mis amados hermanos, sé y entiendo que hay muchas necesidades y no quiero ponerles cargas, sino al contrario, pido al Señor para poder ser una bendición para ellos, aún en lo material. Aun cuando yo mismo tengo necesidades, procuro no ponerle carga a los hermanos. Esa actitud es la que identifica a un verdadero siervo del Señor. Que antes de pensar en Él, piense en los demás. Por eso dice la Escritura en 1 Corintios 13, cuando habla del amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, todo lo puede. Dice, el amor no busca su propio bien, sino el de los demás. ¿Dónde está el amor de muchos pastores cuando solo piensan en ellos y se olvidan de las ovejas de Cristo? Porque lo que yo recibí del Señor, lo que yo he aprendido del Señor, es que debo presentar el Evangelio gratuitamente. Gratuitamente. No por intereses. No por cosas ni apercibaciones distintas. Que ya vamos a acabar.
Gloria al Señor. Porque lo que yo aprendí del Señor es que debo presentar el Evangelio como gratuitamente. Y ay de mí si no lo hago, porque me es impuesta necesidad. Y si alguno quiere predicar el Evangelio de buena voluntad, que lo haga. Y si alguno lo quiere hacer de mala voluntad, que lo haga. Pero nosotros debemos tener la claridad de que debemos hacer las cosas por buena voluntad. Así de sencillo. Así de sencillo. De buena voluntad. Y hay de nosotros si no lo hacemos. Y para cerrar esta enseñanza el día de hoy, aclarando verdades bíblicas, ¿tiene el pastor el derecho de participar de lo que entra en la iglesia en cuanto a recursos hablamos? Tiene derecho. Tiene derecho a comer y alimentar su familia. Lo que no tiene derecho es a abusar de eso. Lo que no tiene derecho es aprovecharse de la fe de los hermanos. Lo que no tiene derecho es de no hacer partícipe a los hermanos de tales bendiciones. Pero tristemente hoy vemos cosas totalmente distintas. Hoy vemos que el Señor de la iglesia no es Cristo, sino el pastor. Hoy estamos viendo que en muchas iglesias más vale lo que dice el pastor que lo que dice Dios por su palabra. Pero hay de ellos, dice la Escritura, porque han caído en el error de Balaam, que se lanzaron por lucro en el error. Y la Biblia dice ahí en Judas, y ciertamente para ellos ya está reservada la condenación. Cuidémonos, mis amados hermanos, y procuremos ser una iglesia que en todo agrademos al Señor. Llegará el día, hermana, porque yo lo anhelo, de estar de tiempo completo haciendo la obra del Señor. Pero lo haremos en la medida en que el Señor nos lo permita y en que no nos convirtamos en una carga para los hermanos, sino que podamos juntamente como iglesia, como familia de la fe, apoyarnos los unos a los otros. Amén, pastor. Yo lo Amén. creo. Amén. Gloria sea al Señor. Les voy a invitar que inclinen su rostro y vamos a orar y darle gracias.